Buenas tardes a todos. Estamos aquí desde la Casa Cognara, desde mi Casa Cognara. Tenemos ahorita la oportunidad que aproveché de tener a nuestra abogada de casos, supervisora de casos, Astrid Montelegre, aquí en Arizona, y entonces me la robé para hacerle una pequeña entrevista acerca de un tema que ha sido bastante controversial y que además preocupa mucho a la comunidad nicaragüense que tenemos en la Florida. Tenemos la nueva ley de la Florida y han habido muchas preguntas que estoy aprovechando esta oportunidad de tener a Astrid por aquí para que nos acompañe y nos dé respuesta a todas las inquietudes que nos han mandado en los mensajes Inara y mensajes personales. Entonces, Astrid, pasa a mi casa. Adelante. Gracias, Carolina, por la invitación. Es un placer estar aquí en Arizona visitándote en tu casa. Realmente me he sentido acogida, especialmente por todos los proyectos y todo el trabajo que haces por NARA como voluntaria. Muchísimas gracias por tu tiempo. A vos por todo lo que hemos aprendido acompañando casos de exiliados. Y bueno, ya para empezar y venir al tema que nos interesa mucho a todos, es el tema de la Florida. Recibí varias preguntas, entonces decidimos que Ashley nos las responda como abogada de migración. Una de las primeras sería más bien con todas estas nuevas leyes, nuevas políticas, ¿cuáles serían las recomendaciones principales que le darías a nuestra gente nicaragüense que está en la Florida? Bueno, y a todos los migrantes que están en la Florida y corren algún tipo de riesgo. Bueno, el mensaje principal para los inmigrantes que se encuentran en la Florida actualmente es que no tienen motivo ni razón por salir corriendo en pánico. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que la ley está enfocada en criminalizar a los empleadores, está enfocada en regular los procesos que utilizan los empleadores. A ver, específicamente la ley requiere que ahora los empleadores o las empresas utilicen una herramienta que se llama E-Verify, que verifica con un sistema federal que los números de seguro social asignados sean los números que van con ese nombre también. Entonces verifican si es válido ese número social. Si el gobierno federal no verifica ese número, entonces el empleador puede enfrentar multas y eventualmente le pueden cerrar la empresa. Entonces, más que todo, el perjudicado aquí es el empleador directamente. Ahora, indirectamente estamos viendo que eso causa falta de trabajo, etcétera, pero eso también tiene algunas soluciones, ¿verdad? Sabemos que en los trabajos informales que hacen los latinos a veces es trabajo en carpintería, en electricista, en jardinería, limpieza de casa, y todos esos servicios profesionales se pueden legalizar formando una empresa independiente. Y el gobierno estatal no requiere que los dueños de las empresas tengan un estatus legal específico. Entonces la empresa tiene su propia personalidad jurídica, recibe su propio número de identificación federal y hasta puede declarar impuestos. Lo que, bueno, declarar impuestos te sirve en tus procesos migratorios también en el futuro. Entonces es un buen récord de decir, bueno, yo estuve aquí desde tal año. Por ejemplo, cuando se aprobó la ley del TPS, en mis tiempos decía, tenéis que vivir y haber declarado, uno de los documentos que te pedían era la declaración de impuestos, aunque ya no estabas ilegal, pero te pedían la declaración ilegal, pero te pedían la declaración de impuestos. Y lo mismo pasa con las residencias, la ciudadanía, siempre te están pidiendo y se ve bien, ¿no? Antes de migración, que tengas eso. Aparte, para demostrar que sí pagamos impuestos, porque sí los pagamos, pues los migrantes, ya sea que nos contraten irregular en una compañía, los impuestos se quedan. No es algo que nosotros recibimos de regreso cuando estamos en un estatus irregular. Sí, y es importante saber que el tener un estatus irregular no exime de
seguir las otras leyes. O sea, la ley federal requiere una declaración de impuestos. Hay ciertas acciones que son ilegales, ciertas actividades que son ilegales en los Estados Unidos, que quizás en el contexto nicaragüense o otro país latinoamericano no son comportamientos que llevan consecuencias criminales. Por ejemplo, manejar bajo la influencia de cualquier sustancia que te intoxica, aunque sea por prescripción médica, es ilegal. O sea, estar intoxicado mientras manejas es ilegal. También la violencia doméstica no se tolera, es ilegal. El contacto sexual entre un adulto y un menor de edad, aún con consentimiento, ¿verdad? Hay ciertas edades en las cuales ni siquiera que la persona diga que sí se considera consentimiento legal por su edad. Entonces, una persona que es inmigrante tiene que seguir las leyes, tanto federales como estatales, para no caer en criminalidad. Ahora, Astrid, ¿quiénes serían las personas más vulnerables bajo esta ley? Bueno, en el estado de la Florida, las personas más vulnerables actualmente son aquellas que se encuentran fuera de su estatus legal. O sea, se entraron con una visa y ese tiempo ya se venció y no pidieron extensión de esa estadía o no buscaron otro mecanismo para regular su estatus, están en riesgo. También si entraron indocumentados sin ningún estatus, entonces están en riesgo porque no van a poder demostrar que tienen una estadía legal. Y las personas que estaban en un proceso judicial y no se presentaron a corte o no le dieron seguimiento con su recurso de asilo o otra oportunidad para emigrar, también van a estar en riesgo. Okay. Entonces, las personas que ya tienen un proceso, por decirte alguna fecha de corte, para ponerlo como más sencillo, una fecha de corte programada ya en el sistema judicial, esas personas tienen que dar su documento que lo demuestre también, o sea, porque no es solo que, ok, ya es tu proceso, sino que tenés que demostrarlo, porque al momento que te puedan detener, es decir, aquí está, entonces hay un proceso el que ellos tienen que dejar por ley que culmine, pues no es que te van a agarrar en medio de un proceso y te van a decir vas deportado. Así es, exactamente, y a veces dicen, bueno, entonces tengo que andar con todo mi expediente, hermano. No, no. La última comunicación oficial del gobierno de Estados Unidos, ya sea un juez, una orden judicial, una notificación de correo por medio de UCIS o hasta en algunos casos un correo electrónico, puede ser suficiente para demostrar el estatus actual de la persona. No tiene que ser el original, puede ser copia. Muchas personas los tienen en sus celulares y no andan en documento en físico. Lo importante es poder demostrar su estatus actual, aunque esté en proceso. Ok. Esa es una de las dudas más grandes que tienen, el temor, y por lo que tenemos que saber que parte de nuestros derechos están en esos documentos que tenemos para presentar como soporte. El problema es que tenemos que andar algo. Y algo muy importante que tal vez se nos pasa a decir, pero es muy importante que todo el mundo, no importa si estás de manera irregular, tenga a mano, su familia tenga a mano el número de teléfono de un abogado para el caso de emergencia. Porque ¿qué es lo que pasa? A última hora andan buscando y han detenido a gente que tiene un estatus regular, pero mientras ese proceso pasa, en lo que buscas un abogado, esa persona ya pasó un día metido en un centro de detención o detenido. Entonces es importante tener el número de teléfono de un abogado al que ya saben tu familia y que van a llamar, y además que tu familia sepa dónde están tus documentos a la hora de cualquier emergencia para saber dónde presentarlos. Así es, la mayoría de los procesos de detener una deportación en caso de que alguien esté detenido tienen límites de tiempo y requieren no necesariamente representación legal, pero sí algún tipo y algún nivel de asesoría legal. También deberíamos de
tomar en cuenta que en los Estados Unidos hay leyes federales que protegen a los migrantes, que aunque no tengan un estatus legal definido, esas leyes los protegen y tienen derecho a ejercer esas leyes. Algunas de las más importantes que me gustaría ilustrar hoy son el derecho a mantener el silencio. Te detiene un policía o un oficial de inmigración, no tenés que contestar ninguna pregunta, ni siquiera dar tu nombre, ni siquiera dar una identificación. Tenés el derecho a mantener el silencio, tenés el derecho de contactar a un abogado, también tenés el derecho a tu privacidad y al decir no te doy permiso de entrar a mi casa, no tenés permiso de registrar mi carro, no tenés permiso de registrar mi celular, sin una orden de corte. Si hay una orden judicial que dice explícitamente que esta agencia o esta persona puede ir a tu lugar de trabajo, a tu casa o registrar tu carro y tiene tu nombre, entonces sí. Pero al contrario, no tienes que dar ese permiso. Ya dado ese permiso, entonces sí pueden proceder y usar cualquier evidencia que encuentren en contra tuya. Entonces se recomienda no abrir puertas, no atender llamadas o preguntas y buscar asesoría legal en caso de que sea contactado por un agente de ICE. Ahora, otra cosa que yo he visto mucho cuando he visto casos aquí de exiliados es que migración muchas veces te pide y te exige que firmes una deportación. Sin embargo, vos tenés derecho de no firmar la deportación, ¿correcto? Es decir, yo puedo pedir, yo voy a decir, no voy a firmar nada hasta que no tenga mi abogado aquí, ¿correcto? Nadie me puede obligar a mí a firmar un documento. Así es. Aunque te digan, no, que si no firmas te van a, o sea, ya estás detenido. Si no está tu firma en ese documento, pues no te pueden obligar a ponerla, ¿sí es correcto? Así es. Los Estados Unidos, si determinan que una persona es deportable y existe una orden de deportación, va a seguir con el proceso hasta el final, con o sin la firma. La firma sí va a agilizar el proceso, entonces si no están de acuerdo con la deportación, no se recomienda firmar, y una deportación se puede defender hasta el último instante, literal hasta que despegue ese avión. Se puede hacer incidencia local, llamando al oficial de deportación, enviando las pruebas de persecución, llamando a representantes locales, senadores, congresistas, y es importante que sepamos que los representantes locales nos representan aunque no votemos. Tienen la obligación de atender nuestras preguntas, nuestras urgencias. Entonces no es necesario que una persona sea ciudadano y que vote para que tenga el derecho de contactar a su representante local, a su senador o a su congresista. Ok, entonces como ya para amarrar un poquito el tema, ¿qué es lo que recomendamos? ¿Qué es lo que debe de hacer un inmigrante para evitar una deportación? Bueno, algunas recomendaciones generales que ya hemos visto aquí hoy son los de seguir las leyes, ¿verdad? No quebrar las leyes federales ni las estatales en cuanto a manejar bajo la influencia, la violencia doméstica y temas que vemos que surgen en la comunidad migrante. También vemos cosas que son proactivas que puede hacer un inmigrante, y la mencionamos, que es el abrir su propia empresa, el no dar números de seguro social falso o utilizar información falsa, que es otra violación en sí de las leyes federales y estatales, sino buscar maneras de poder proveer su servicio legalmente, reportando ingresos, registrando su negocio con el Estado, con la municipalidad, obteniendo las licencias y los certificados que se requieren, porque para la mayoría de los servicios que se brindan en este país no se requiere una certificación especial. Ahora, si estamos hablando restaurante o dar un servicio de cosmetología, ya son servicios que requieren alguna certificación, pero no todos requieren un estatus legal. No necesito tener un permiso de trabajo. Así es. Prácticamente.
Así es. Cuando uno establece su propio negocio para brindar un servicio profesional, no se requiere un permiso de trabajo. Y el negocio obtiene su propia personería jurídica, número de identificación para pagar sus impuestos cada año. Y al momento que esa persona quiere ajustar su estatus, va a poder establecer que ha tenido permanencia en los Estados Unidos por el tiempo determinado, que ha cumplido con las leyes federales de declaración de impuestos y va a declarar en su formulario que no ha tenido problemas con la ley y ni ha sido sujeto a ningún proceso criminal. Ahora, en cuanto a viajar, ir a los aeropuertos en la Florida, ¿qué recomendaciones das? Porque hay personas que tienen un parol o que ya se les venció el parol o que tienen su pasaporte y dicen, porque tengo mi pasaporte no me van a revisar mi estatus legal. Viajar dentro del estado en un avión o a diferentes estados dentro de los Estados Unidos es un riesgo. Aunque no se ha adoptado de manera uniforme el requisito de una identificación federal, con validez federal, aún así algunas aerolíneas tienen el requisito de una identificación emitida por un gobierno oficial. Entonces, al no tener ese tipo de identificación, pueden tener problemas al viajar. Y también vale la pena mencionar que cuando una persona está en un proceso migratorio, tiene que pedir un permiso de viaje, ¿verdad? Hay un formulario, hay un proceso para poder obtener ese permiso de viaje y no es automático, y algunas personas se encuentran en proceso, deciden viajar por motivos de trabajo, educación o placer sin pedir el permiso adecuado, y al querer regresar a los Estados Unidos no los permiten entrar. Entonces, para evitar eso, sí deberían de asesorarse con un abogado y ver si en su caso requieren un permiso de viaje. Ok. No sé si tenés algo más que agregar al tema. Yo por mi parte lo que también la intención de nosotros es que no entremos en pánico, porque la ley está, es lo que es. Yo les voy a hablar de aquí de Arizona. Cuando yo recién llegué a Arizona estaba la ley parecida, SB 1070, había un alcalde que era el más temido y sí, violó muchas leyes en contra de los inmigrantes. Entonces, sí puede suceder. Sin embargo, esto abrió oportunidades de empleo, de negocios propios. Ahora Arizona tiene un montón de emprendedores, de compañías que empezaron, y los dueños no son personas que tenían un estatus migratorio regular, pero pueden trabajar sus compañías. Y por otro lado, hay un momento en el que los estados no tienen la capacidad de empezar a detener y a deportar un montón de gente. Entonces, prácticamente, como lo han dicho muchos, lamentablemente, muchas personas, muchos representantes que votaron a favor de esta ley, era para asustar, y lo están logrando y lo lograron. Pero hay un momento donde ellos no van a tener la capacidad, y es lo que pasó aquí en Arizona. Yo, desde que llegué a Arizona, aunque llegué un tiempo como la de esta ley, en la ley SB 70, nunca vi que agarraran a un solo inmigrante. No he visto. Sí, aquí creo que la frase clave con la cual yo estaría cerrando este tema de la ley de la Florida es que de lo dicho a lo hecho hay mucho trecho. Aparte de que no conviene económicamente, y ya los votantes de la Florida le están dejando saber a sus congresistas los efectos negativos que han sufrido precisamente por el miedo, también el escribir una ley y tener la capacidad de implementarla es muy, muy diferente. Entonces yo tomaría de ejemplo el caso de Arizona y de otros estados que han sido muy, muy estrictos con los inmigrantes, y también lo tomaría nota para los inmigrantes que estamos aquí, que somos residentes, que somos ciudadanos, que nos registremos para votar, los que somos ciudadanos que votemos, los que son residentes que busquen su camino hacia la ciudadanía para que puedan participar políticamente en las próximas elecciones, porque van a haber temas
que nos van a tocar directamente nuestros estatus legales de los familiares, nuestra habilidad de poder emprender, nuestra habilidad de poder viajar dentro y fuera de los Estados Unidos. Entonces esto es un llamado para que nos despertemos, nos informemos, nos capacitemos y nos apoyemos todos. Muchísimas gracias, Carolina, por tenerme. No, gracias a vos porque te aproveché, aunque yo sé que tenés una cita ahorita, te voy a dejar ir para que atendas tu cita, y yo nada más me quedo diciéndoles que pues que no entremos en pánico y pensemos, meditemos lo que hacemos más bien para que evitemos errores que pueden ser mínimos y nos pueden traer problemas grandes. Eso por un lado, y por otro lado saludar y darle las gracias a las personas que nos están escuchando. Tengo un par de preguntas en el chat, nada más que solamente quiero dejarles saber, nuestra prioridad son los asilos, son las personas perseguidas. Es lo que tenemos capacidad en este momento. Si llegamos a tener más voluntarios y más capacidad de hacer otras cosas, claro que sí las queremos hacer como organización, pero en este momento esa es nuestra prioridad. Entonces por eso tratamos de dar estos mensajes, aunque no podemos ayudar con el parol, con los permisos de trabajo, no podemos hacer todos esos trámites, pero sí darles este tipo de información. Entonces, si ustedes necesitan algún tipo de apoyo, acompañamiento para asilo, nos pueden escribir al correo electrónico, nos pueden escribir aquí por el chat de Facebook, de Twitter, de Instagram, y al correo electrónico naracases@gmail.com. naracases, @gmail.com. Nos pueden escribir y nosotros van a recibir un correo automático que les va a dar las instrucciones de qué es lo que deberían de hacer en cada caso. Pero de nuevo, nuestra prioridad son los asilos. Y les voy a dar un tip: cuando envíen su correo, si envían sus pruebas de persecución con el correo inicial, van a recibir una respuesta más rápida, porque uno de los puntos en el correo automático es de que tenemos que recibir alguna prueba de persecución, porque de esa es la manera que nosotros podemos dar prioridad a los casos, y NARA sí está limitado a asistencia a perseguidos políticos. Así es. Entonces eso para aclarar también el tipo de ayuda que brindamos o de acompañamiento que brindamos. Aparte de acompañamiento, no representación legal, no es que la abogada va a corte, no, lamentablemente no tenemos esa capacidad, pero sí les acompañamos en las traducciones, en la creación de sus documentos, etcétera. Entonces ese es el tipo de apoyo. Y pues muchas gracias, Luis Manuel, Johnson, y a todos los que han estado escuchando esto. Les pedimos que lo compartan porque es información importante, pues no es de balde que mucha gente nos ha estado escribiendo, y es que mucha gente ha estado preocupada. Entonces es información que le puede servir. Tal vez no es el caso del que nos esté escuchando, pero tiene un familiar, tiene un amigo, entonces es importante que se comparta la información. Entonces vamos a seguir adelante, y pues muchas gracias por escucharnos. Sí, gracias a todos ustedes por escucharnos, gracias por compartir, gracias por los likes y gracias por seguirnos. Aquí estamos para apoyarles. Y como estamos desde la casa con Nara y